Hola gente linda, yo soy Alex, bienvenidos una vez más a The Vortex Way. En el video pasado les hablé sobre la sombra y sobre lo importante que es trabajar con nuestras heridas, con nuestra sombra, con todo eso que nos duele. Hoy, más que tips o consejos, quiero compartirles una historia personal. Quiero exponerles cuál es mi herida, cuál es mi sombra, como un proceso personal de vulnerabilidad, y también por si alguien se siente o se ha sentido cercano a lo que yo he sentido, parecido a lo que yo he sentido, pues para que sepan también que no están solos y que se pueden mover hacia adelante. No sé si ustedes han escuchado el libro sobre las 5 heridas emocionales que impiden ser uno mismo, pero básicamente el libro habla sobre que los seres humanos tenemos 5 heridas que nos apegamos cuando somos pequeños de nuestro ego, que son el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. El libro es muy bueno, se los recomiendo mucho porque siento que nos puede dar una más claridad para entendernos a nosotros mismos y cuál es nuestra herida y cómo podemos trabajarla. Pero hoy les quiero hablar sobre una de mis heridas. Yo tengo 2 heridas, el rechazo y el abandono, pero hoy les quiero hablar sobre todo de la más grande en mí, de la que más ha predominado en mi vida, y es la herida de rechazo. Esta es una historia muy personal que me da un poco de pena y miedo contar tan abiertamente, pero siento que si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Y sé que muchas personas allá afuera puede que se hayan sentido parecido a mí. Yo nací en una familia en la que mi padre murió cuando yo era muy chiquitica, y mi mamá, por tener que volverse padre y madre, pues tuvo que trabajar muchísimo, y a mi hermana y a mí nos tocó crecer pues casi que solas y criadas por la señora que nos ayudaba en la casa. Y aunque yo desde chiquita era súper extrovertida y chistosa y me encantaba como bailar y las artes, era súper insegura y me sentía muy inferior a todo el resto del mundo. Todas las personas que me rodeaban, siempre me sentí inferior. Esto llevó a lo largo de mi vida a traerme relaciones que eran muy perjudiciales para mí. En el colegio tuve una persona que me hacía bullying constantemente, o sea, literalmente me la dedicó. Después, más adelante, me metí en relaciones de pareja en las que yo literalmente me perdía a mí misma por estar intentando ser perfecta para esa persona, para mi novio, ser perfecta, estar siempre bien, porque sentía que si yo no estaba constantemente como estresada pensando en qué tenía que hacer para hacerlo todo bien, no me iban a querer, me iban a rechazar, iba a quedar sola y por lo tanto iba a morir. El miedo a la muerte es el miedo primordial de todos los seres humanos. Cualquiera de todas estas heridas nos lleva al final a que nos da miedo morir. Te quiero compartir algunos de los aspectos más importantes de la herida de rechazo para que los identifiques en ti y para que conozcas un poquito mi historia. Mi herida de rechazo se siente como una constante necesidad de validación. Se siente como si tú intrínsecamente no tuvieras absolutamente ningún valor, a menos de que alguien allá afuera esté diciéndote que tienes ese valor. Entonces se vuelve como una carrera interminable por ganar la aprobación de todas las personas alrededor, porque si no, tú no tienes valor, y eso se convierte en algo terrible en el que no puedes lidiar con la soledad, porque pues no hay nadie afuera diciéndote, oye, estás bien, y además todo el tiempo estás intentando hacer todo perfecto. Tienes una obsesión con la perfección porque tienes que estar ganando esa validación todo el tiempo, y sientes que al ser perfecta es la única forma en la que lo vas a obtener. Obviamente ser imperfecta o sentirse mal o tener algún error o algún malestar es como no es aceptable en la relación. Yo era de esas personas que daba todo en las relaciones, o sea que yo daba el 200% con una persona que ni siquiera estaba dando un 2% por mí. Todos estos comportamientos, como ya he mencionado en mis videos antes, me llevaron a tener muchísimo acné, que era una máscara que me estaba protegiendo para que no tuviera que mostrar quién yo realmente era. Constantemente estaba escondiendo mi verdadero ser, que obviamente es imperfecto y que pues tiene muchísimas cosas en las que probablemente no vas a obtener validación de los demás. Y este acné me generó obviamente muchísima inseguridad conmigo misma. Obviamente esta inseguridad solamente llevaba a más y más rechazo de ti mismo y sobre todo de cómo me veía, porque una de las mayores formas en las que yo sentía que ganaba valor era en cómo me veía. Yo sentía que si yo me veía bien, la gente me iba a aceptar y a valorar aún más, pero como tenía acné, yo decía no, ahora sí que nadie, o sea, ahora sí que estoy jodida, ahora sí que nadie me va a querer. También rechazaba muchísimo mi cuerpo y todo lo que representaba
aceptaba lo que yo era físicamente. Por ejemplo, mi pelo jamás en la vida me lo dejaba así ondulado, sino que siempre tenía que estarme alisando el pelo y no podía salir a ninguna parte si no tenía el pelo perfectamente liso, porque no sé, me sentía incómoda, sentía que el pelo crespo era como desordenado, no sé. Y esta necesidad de validación se vuelve literalmente una adicción en la que constantemente tienes que estar ganando como esos pequeños bites o mordisquitos de validación, y es una adicción que no termina hasta el momento en el que tú decides que así sea. Decir que no obviamente no era una opción para mí. Todo el tiempo estaba diciendo que sí y sobreprometía cosas que al final no podía terminar cumpliendo, pues porque eran muchas, y esto solo hacía que las personas se pusieran bravas conmigo y que al final terminara reconfirmando la creencia de que las personas me iban a rechazar porque intrínsecamente no soy valiosa. También encontraba muchísimo mi valor desde lo que hacía, no desde lo que era, sino desde lo que hacía. Entonces todo el tiempo tenía que estar haciendo de todo, ocupada, y tenía que ser siempre la mejor en todo. No hay nada de malo con querer ser la mejor o querer ser muy bueno en lo que haces, para nada, pero sentir que tienes que hacerlo porque si no, no tienes ningún valor, eso es otra cosa. También sentía constantemente la necesidad de salvar a las personas, de que si alguien se estaba sintiendo ligeramente mal, yo tenía que darlo todo de mí, inclusive si eso significaba perderme a mí misma o dejar de hacer cosas que eran importantes para mí o dejar de cuidarme para que la otra persona se sintiera bien y por lo tanto se sintiera bien conmigo. Pero esto solamente generaba rencor dentro de mí, porque la mayoría de las veces la otra persona se terminaba sintiendo bien y yo me terminaba sintiendo súper mal y como súper depleted, como sin energía. Obviamente el conflicto no era algo permitido en mi vida, porque la herida de rechazo lo que más le teme es el conflicto, es precisamente que te miren y te digan tú no eres, o tú algo con respecto a ti, que te rechacen. Entonces este conflicto vas a ser todo para evadirlo, inclusive quedarte callada en situaciones que son abusivas o que son súper incómodas. Cuando no sabes quién eres, siempre vas a traer a tu vida personas que no te aman ni te valoran por lo que eres, y te sientes como una víctima porque sientes que todo el mundo pasa por encima tuyo, que nadie te quiere, que nadie te respeta, como si todo el mundo quisiera usarte constantemente y como si el amor real no existiera, y no te das cuenta que eres tú quien está eligiendo esas personas, que eres tú quien no se valora, quien no se ama, quien no se respeta, y por eso crees que es normal que las personas a tu alrededor tampoco lo hagan. Cuando tienes emociones que no has procesado, que no has traído a la luz, a las que no les has dado conciencia, estas emociones siempre van a venir a la superficie. Cuando llevas tanto tiempo ignorando la voz de tu alma, tu intuición, lo que realmente quieres, el llamado de tu corazón, la vida siempre primero te va a dar un susurro, como oye, es por acá. Si no escuchas, te va a dar un pellizquito. Si no escuchas, te va a dar una palmadita. Si no escuchas, te va a dar una cachetada. Si sigues sin escuchar, te va a dar un puño, hasta que realmente aprendas la lección. Esos patrones, esta sombra, esta herida no muere por sí sola, no sirve simplemente darle un enfoque positivo. En este caso no, tienes que observarla, tienes que mirarla y tienes que aprender a maternarte. De esto hablo en mi video sobre la sombra y como que te guío paso a paso en cómo puedes hacer ese proceso. Si tú te sientes identificado, identificada con algunos de los aspectos que te mencioné acá sobre mi pasado, sobre mi sombra, es porque probablemente también tengas la herida de rechazo. Y es importante que sepas que en este proceso es un proceso, primero que todo, que no se va a dar de la noche a la mañana la sanación, y segundo, que tienes que ser muy amable contigo, que tienes que reconocer esa herida. Entonces ve y miras ese video sobre la sombra, lee el libro que te recomiendo, que te voy a dejar el nombre acá completo abajo, ve a terapia, observa personas en tu vida las que admires porque tengan como esa actitud de que de verdad no les importa nada de lo que piensen los demás, y empieza a imitar esas personas. Si quieres que haga más videos al respecto sobre esta herida o sobre otras heridas, déjame saber acá abajo en los comentarios, que yo voy a estar feliz de hacerlo. Este es uno de los videos tal vez más vulnerables que he hecho, porque como que lo hablo abiertamente, pero siento que también ya estoy lista, ya estoy en un punto en el que
reconozco eso dentro de mí y que ya sé que no dejo que me afecte o que se tome toda mi vida. Entonces me parece bonito también compartirlo por si de pronto tú también estás ahí. Si te gusta este video, si tienes a alguien que sabes que de pronto le puede servir, compártele este video. Si te gusta este video, no olvides darle un poquito de amor y suscribirte a este canal de gente increíble que cada día crece más. Recuerda que todo mi amor está con ustedes y nos vemos en un próximo video.